Para todos, para todas, bienvenidos. Bienvenidos a los que se van a empezar a conectar por Facebook. Que esta noche el Señor nos llene mucho de su palabra, que nos llene mucho de su unción, que su Espíritu Santo nos avive, nos dé entendimiento de lo que nos quiere hablar en esta noche. Por eso quiero que pongamos en la presencia del Señor la palabra de esta noche, para que sea la palabra rema que edifique mi corazón, el corazón de su iglesia, y que nos siga transformando, nos siga fortaleciendo, siga llenando del entendimiento de lo que es su voluntad para nuestras vidas, para su iglesia, para su congregación, para este pueblo. Señor, hoy ponemos delante de ti, Señor, la palabra que se va a dar esta noche. Que sea la palabra que tu Espíritu Santo, Señor, quiera hablar a través de esta vasija de odre, Señor. Esta boca solo salga palabra tuya, amado Jesús, usándola como instrumento en esta noche para que toques el corazón de tu iglesia, los corazones sean avivados y el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sea vivificado en esta noche a través de tu palabra, y que sea rema para que ayude a avanzar y a crecer cada día más en el Evangelio, y ensanchando nuestras raíces espirituales, para que nada nos pueda derribar, ninguna tribulación nos pueda sacar de los caminos de nuestro Señor Jesucristo, y podamos ser fortalecidos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, muchas prédicas hemos escuchado, algunos hemos leído mucho de lo que es David, el salmista David, hemos escuchado de sus historias, hemos aprendido mucho de él, pero el Señor quiere volver a tocar el tema de David esta noche. Él quiere que volvamos a recordar alguna parte, unos salmos, algo que nos ha edificado a muchos, y sé que hoy es un recorderis de lo que Él nos ha querido siempre enseñar a través de este salmista, de este hombre, un ser humano, porque Él no es Dios, Él no es nada, Él fue un ser humano como yo, como ustedes, como todos los que estamos aquí, un ser humano común y corriente, como para que entendamos de que si David lo pudo hacer, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, en Primera de Samuel 13:14 nos menciona y nos muestra cuando Dios decide quitar a Saúl del trono y pone a un varón conforme a su corazón, que eso lo menciona en Primera de Samuel 13:14, donde lo dice que mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en Hechos 13:22, esa es Reina Valera. Hechos 13:22 nos menciona el apóstol Pablo, donde nos dice, confirmando aquí en el Nuevo Testamento lo que dice a través de Pablo: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces vemos en la Biblia que nos confirma que sí, esa palabra que nosotros decimos mucho como creyentes, que David es un hombre conforme al corazón del Señor, un varón conforme al corazón de Dios, está respaldado por la palabra. No es una frase de cajón que los creyentes o que nos hemos inventado, no, está escrito en la palabra. Pero cuando la mencionamos, cuando la recordamos, cuando lo traemos a colación a nuestras charlas o a nuestros pensamientos, o lo tenemos presente, entendemos en realidad cómo fue o qué es un varón o un hombre conforme al corazón de Dios. Hemos entendido de verdaderamente cómo era el corazón de David, porque Dios lo consideraba el corazón conforme a él, conforme al corazón de Dios. Lo hemos entendido de la manera como Dios nos quiere de verdad mostrar lo que es, o simple y sencillamente lo hemos hecho como por frase de cajón, como cuando decimos, ¿cómo es que se llama eso? Las jergas, como los amuletillas o todo eso que usamos.
retaílas. Entonces, ¿quién era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios, pastor de ovejas, héroe de guerra, un gran guerrero que no le tuvo miedo ni a un gigante, considerado uno de los más grandes líderes de la Biblia, con unificador de las tribus de Israel. Yo esto no lo había visto. Él unificó a las tribus de Israel, fue usado para establecer a Israel como ciudad de Jerusalén, algo así, decía también el artículo. Músico y poeta, escritor de muchos de los salmos, ungido por Dios, segundo rey de Israel, hombre de fe y de donde es el linaje de Jesucristo. ¿Mm? Entonces podemos ver que es un personaje con con una importancia en la Biblia, donde a veces lo pasamos, a veces no lo meditamos y no entronamos o no escudriñamos verdaderamente que esa frase, qué tanta profundidad tiene para nosotros. Porque es que David era un ser humano, un hombre común y corriente, tripartito, de compuesto por cuerpo, alma y espíritu, con las mismas debilidades, luchas, caídas, tentaciones y todo igual que nosotros. Quien cayó, quien se levantó, quien se enojó, mejor dicho, hizo de todo en este mundo. Pero ¿qué era lo que más valía para el Señor de David? Era el corazón de David. Entonces, vamos a entronarnos en un salmo que me mostraba tanto verdaderamente el corazón de David en esta oración que él hacía. Y yo decía, claro, es que ese es el corazón de los creyentes. Así debe ser el corazón de un creyente. Así como David expone este salmo, yo decía, Dios, cuánta profundidad hay en este salmo. Y a veces lo pasamos como lectura, como historias, pero no profundizamos en esa lectura. Entonces vamos a leer el Salmo 25 y lo vamos a desglosar como en pautas, puntos que nos quiere enseñar el Señor. Entonces vamos a, no sé si lo leemos, hay forma de ponerlos a que leamos así de a dos para que todos tengamos como, esto está en Reina Valera todo. Entonces yo voy a empezar. ¿Ya lo tenemos? Salmo 25. Dice, David implora dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Pero la opción No importa. es que aquí está unido, 4 y 5 dice, Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Seis, siete, lean de a dos. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. 8, 9. 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El 10, ¿cierto? El Señor guía con fidelidad y amor inagotable y a todos los que le obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor,
perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Ven. No sabemos el periodo ni tiempo exacto cuando David escribió este salmo. David estaba tan a menudo en problemas que podría haber sido de momentos diferentes. Probablemente lo escribió durante una época de grave adversidad y muchos investigadores creen que fue mientras su hijo Absalón se rebelaba contra él para usurpar el trono. Durante este periodo, David se encontraba enfrentando enemigos y dificultades. David está mostrando en este salmo su confianza, sus muchos conflictos, sus grandes transgresiones, su arrepentimiento y sus profundas angustias. En el salmo busca la dirección, el perdón y la protección de Dios. Es una muestra maravillosa del corazón de un creyente bien instruido en una época de crisis. Quise empezar con la conclusión. ¿Por qué? Porque de ahí se desglosa también la prédica. Los puntos específicos que quise tocar esta noche. Entonces, primero, ¿qué nos muestra el Salmo? Él muestra su entrega total y dependencia de Dios cuando menciona en el versículo 1, a ti, oh Jehová, elevaré mi alma. Elevar el alma es entregarle completamente su dirección, es reconocer que Dios tiene completa soberanía sobre mi vida, tiene completa dirección de lo que es para mi vida, Él como Señor y como dirección de mi vida. Para nosotros, en ese tiempo David obviamente era directamente con Dios porque Jesucristo no había venido, pero para nosotros nuestra alma debe ser elevada a la adoración, a la exaltación y dejar que Él sea que gobierne, nuestro Señor Jesucristo sea el que gobierne nuestro ser. Es una declaración de reconocer que Dios tiene completa soberanía sobre mi vida, sobre la vida de David, donde él confiaba tanto y se refugiaba demasiado en Dios. Y nosotros no nos refugiamos a veces en el Señor. Se nos olvida que tenemos un Dios lleno de poder y de autoridad. Y nos refugiamos en muchas cosas que no nos van a dar una solución o no nos van a dar el descanso en los momentos de angustia. De congoja, como decía él aquí, que lo librara de todas sus angustias. ¿Y cuánto necesitamos refugiarnos? Pero para eso yo debo de tener y elevar mi alma en esa forma de decir, me entrego por completo, no solo en cuerpo, sino también en espíritu, en mente y en voluntad. Porque Dios es un Dios muy caballero que respeta mi decisión y mi voluntad. Entonces, hasta donde yo le permito entregarme al Señor, entregarme completamente y dejar y declararlo a Él como Señor, como único dueño de mi vida, donde le entrego todo mi ser, en ese momento yo le permito la entrada al Señor Jesús y en ese momento yo debo soltar toda mi voluntad
morir a mis pensamientos, morir a mis razones, morir a todo y dejar que Él sea en su absoluta soberanía gobernando mi vida. Así lo hizo David muchas veces. En muchos salmos vemos esa exposición de él. Dice, alma mía, alaba a Jehová, y todo mi ser glorifique su santo nombre. Entonces él se refiere a todo su ser, o sea, cuerpo, mente, alma, emociones, espíritu, todo. Hemos estado estudiando un libro donde nos enseña a que no entendemos el tripartito de nosotros, y al no entender nuestra forma de ser tripartitos, no podemos tampoco saber cómo opera cada área de nuestra vida para actuar o operar a favor o en contra de mí misma. Entonces, el espíritu mío, si se conecta con el espíritu de Dios, oran a favor mío. Si mi alma se conecta al espíritu de Dios, el espíritu de Dios gobierna mi alma y no mi carne. Entonces, si yo empiezo a entender que el alma juega un papel demasiado importante en mi humanidad y empiezo a rendirla en la soberanía de Dios, empiezo a tener victorias en esas áreas donde a mí se me hace difícil morir o entregarle al Señor esas debilidades, esos pensamientos recurrentes que uno no quiere tener pero vuelve y tiene, esas caídas que uno no quiere volver a tener y vuelve y cae, vuelve y tiene. ¿Pero por qué? Porque me he permitido dejar que mi alma sea primero que el Espíritu de Dios y empieza mi mente, mi voluntad y mi yo a florecer. Y ese yo y esa alma y este cuerpo carnal siempre se inclinan a llevarnos a apartarnos del Señor, a sacarnos de esa soberanía y de esa protección y de esa área, ese círculo donde podemos encontrar lo que David encontraba cuando clamaba en este salmo, donde encontramos la dirección, el perdón y la protección de nuestro Señor Jesucristo en su soberanía. Pero si me salgo de su soberanía, después no vengamos a quejarnos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué caí? Porque es que nos alejamos y nos salimos y nos quitamos o no nos alineamos con el Señor Jesucristo. No dejamos que su Espíritu Santo gobierne mi alma, direccione mis pasos y proteja mi andar. Por eso el salmista mostraba esa dependencia de Dios, muestra la entrega y la dependencia completa de Dios y la dependencia que mi corazón debe tener de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para evitar que nos salgamos de su soberanía. Segundo, tiene confianza, y nos muestra el Salmo que David tiene confianza y esperanza en Dios. En los versículos 3, en el versículo 10, en el versículo 20 mencionan, en el versículo 3 nos menciona, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos y avergonzados. O sea, la confianza que David tenía con el Señor era que le decía, si yo confío en ti, yo sé que tú no me avergüenzas, que tú no me dejarás confundir, que tú no permitirás. Y si yo le clamo de esa manera al Señor, Él me va a guardar de ser confundida y de ser avergonzada. Y es la segunda prédica que el Señor me pone a decirle a su iglesia, que el enemigo nos quiere confundir y nos quiere avergonzar y nos quiere derribar. Entonces hay algo que puede estar pasando en el corazón de su iglesia donde nos está el enemigo confundiendo, nos está engañando. ¿Para qué? Para hacernos caer en vergüenza, para dividirnos, para traer de todo lo que él pueda utilizar y agarrar para destruir la iglesia, para destruir mi ministerio, para destruir mi vida espiritual, para destruir mi corazón. Porque aquí estamos hablando del corazón, de cómo debe ser el corazón de un creyente, de un cristiano, como lo era un ser humano como David. Y si Dios lo consideraba, ¿por qué no lo puede Dios o Jesucristo considerar mi corazón un corazón conforme al suyo? Se puede llegar a se puede alcanzar ese estado, ese nivel donde mi corazón sea un corazón conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Todas las sendas del Señor son misericordia, nos lo dice en el versículo 10, y verdad. Todas sus obras, todas las sendas, o sea, todos los caminos por donde el Señor me quiera direccionar van a ser de misericordia y de verdad. A veces no entendemos
el actuar de Dios y quedamos como desubicados, cuando no entendemos quedamos como desubicados. Lo vemos de pronto con la situación de mi hermana, ¿no? Muchos oramos que no sé qué, que fuera parto normal, no sé qué, y ver que fue cesárea y no entendemos. Y hablábamos ayer y decía mi hermana, no lo entiendo, le reclamé, le dije, le esto, tal cosa, y algún día el Señor me dará el entendimiento de por qué me permitió cesárea y no parto normal. Sí oré bastante, se oró bastante por eso. Entonces son sendas de misericordia y de verdad que nosotros no conocemos a veces. No las entendemos. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos frustramos, nos enojamos y lo que hacemos es que lo más fácil, me devuelvo, que es más fácil que de pronto seguir avanzando y no entiendo la misericordia del Señor en la senda por la que Él me quiere guiar. ¿Para qué? Para los que guardan su pacto. Aquí hay una condición. Para esas sendas de misericordia y de verdad. Son para los que guardan su pacto. Jesús es nuestro nuevo pacto. Para los que seguimos a Jesús, para nosotros son esas sendas de misericordia y de verdad. Y sus testimonios, ¿y cuál es el testimonio para nosotros del Señor Jesucristo? Su palabra. Guardar su palabra, obedecer su palabra, pero en la totalidad, no por las porciones y los pedacitos que a mí me gusta obedecer y los que no, los hago borrados, los borro, los ignoro o no los quiero entender. En el versículo 20 nos dice el salmista, guarda mi alma. Aquí vuelve. El salmista David conocía tanto su alma que él menciona mucho su alma en los salmos. Y con las muchachas, ¿cierto, muchachas? En la lectura que estamos haciendo de ese libro nos menciona la importancia de entender las acciones del alma. De entenderlas, porque de ella depende mucho de nuestra personalidad y de nuestro actuar. El alma es la que me da mi personalidad. Y en ella están mis emociones, y está mi voluntad, y están mis pensamientos. David expresa una profunda confianza en que el Señor lo va a liberar de sus enemigos, de su aflicción, de su angustia, de su debilidad. ¿Cuántos vamos en una petición o implorándole al Señor estas frases como las dice David, el salmista David? En mi angustia, Señor, tú conoces mi angustia, mi debilidad. A pesar de su vulnerabilidad, David afirma su esperanza, la afirma en el Señor, y nosotros la tenemos que afirmar en nuestro Señor Jesucristo. Afirmar nuestra confianza. Por más vulnerables que seamos, tenemos nuestra kriptonita, que es el pecado, ese pecado que siempre nos hace contristar el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo se contrista, muy difícilmente podemos llegar a la presencia a implorarle a Dios por muchas cosas, porque no nos vamos a sentir dignos de que Dios escuche esa petición, esa oración, o que mi corazón esté tan sucio que yo diga, no, estoy tan sucio que el Señor no me va a escuchar, que no soy digno de que Él, como dijo el centurión, no soy digno de que entres a mi casa. Y en muchas ocasiones nos hemos sentido de esa manera, no nos sentimos dignos de que Jesucristo entre a nuestra morada, a nuestro corazón y halle morada en Él. A pesar de todo, Él sigue creyendo en sus promesas dichas antes de que fuera rey, durante el proceso de ser rey y después de ser rey siguen las promesas. Amén. Y lo dice, en el versículo 6 dice que son para siempre. Y en el versículo 13 nos dice, gozará de bienestar. Gozará, o sea, en futuro gozará, en el presente gozará, y en el pasado gozamos de lo que, y heredaremos la tierra. ¿Cómo dice el versículo 6? Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, o sea, eternas para siempre.
Y en el versículo 13 nos dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O sea, hay promesa para nosotros y para nuestra descendencia. Tercero, busca la guía del Señor y que le enseñe el camino que debe seguir. El Señor Jesús siempre vino, Señor Jesús cuando vino a la tierra, Él vino a enseñarnos. Él vino a mostrarnos lo que era ser, lo que debíamos ser en nosotros, semejantes a Él. Entonces, lo que siempre debemos buscar, y nos lo muestra en el versículo 4, donde dice el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Hay que reconocer que Él es el que nos muestra. El Señor siempre es el que nos muestra, nos confirma, nos dice por la palabra, por el pastor, por la pastora, por el hermanito en la fe, por alguna situación, una señal, pero Él siempre nos muestra la senda. Depende de mí si la sigo o no la sigo. Y acuérdese que la senda del Señor son de misericordia y de verdad. En el versículo 5 nos dice, encamíname en tu verdad, y no se han dado cuenta que menciona mucho la verdad. O sea, la honestidad y la verdad tiene que ser algo esencial en nuestra vida como cristianos. En mi corazón debe ser un corazón que ande en la verdad, siendo honesto y no permitiendo que mi corazón se vuelva un corazón lleno de hipocresía y de ser fariseos en mi corazón con la palabra, porque conocemos la palabra pero no la obedecemos. Eso es ser fariseo, creo yo que era y era la forma en que Jesús le decía a los fariseos, que conocían la ley pero no la practicaban. Eso es ser fariseo. Entonces, si yo quiero andar en la verdad y soy alguien que quiero andar en una senda de verdad, yo debo practicar la palabra. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Hay que desaprender para aprender. Siempre lo hemos dicho, lo hemos escuchado de los pastores, nos lo han querido inculcar e enseñar, y a veces somos tan duros de corazón que no tenemos corazones enseñables. O el mismo Espíritu Santo nos está mostrando y nos dice qué debemos empezar a cambiar, en qué estamos fallando, en qué estamos bien, y a veces no escuchamos a la voz del Espíritu Santo. No nos dejamos encaminar a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a ese propósito y a ese plan. Y si nosotros no hemos agudizado nuestro oído y no lo hemos sensibilizado para escuchar la voz del Espíritu Santo, difícilmente yo puedo andar en las sendas de misericordia de verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque es que es Él, es a través del Espíritu Santo que me habla a mi espíritu. El espíritu no le va a hablar a mi alma, Él la gobierna. Mi espíritu le va a dar la orden al cuerpo, a la carne, a la debilidad de mi carne, pero Él no la gobierna. O sea, Él la gobierna, pero Él no la ordena. O sea, el orden es que mi espíritu le habla a mi espíritu y mi espíritu me ayuda a controlar, a tener dominio sobre mi alma y sobre mi cuerpo. Entonces, al entender que el Espíritu es parte esencial, escuchar la voz del Espíritu Santo es el ancla para cumplir la voluntad del Señor. La importancia de lo que juega el Espíritu Santo, de lo que es el Espíritu Santo para el creyente, cuando lo entendemos y lo hacemos nuestra guía, la luz que alumbra nuestro camino, como lo dice Él es el que nos revela la palabra. En la Biblia nos dice que a través del Espíritu nos revela la palabra. Y usted se sienta a leer la palabra y usted no entiende y no entiende y no entiende. Entonces, si no entiende, bueno, ¿qué pasó con el Espíritu? ¿Lo está leyendo en su espíritu? ¿O está el Espíritu de Dios leyéndola ahí? Avivado el fuego, leyendo y dándole entendimiento. Yo siempre, y lo tengo como costumbre, que antes de leer la palabra o de hacer una prédica, lo primero que hago es que le oramos al Señor, que nos revele a través de su Espíritu Santo lo que está escondido en su palabra, lo que nos quiere enseñar a través de la lectura, porque Él es el que nos revela. A través del Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, nos revela, nos muestra. Y si usted no ha tenido cambios de pronto en algún entendimiento, en algo en su vida, es porque usted lo está haciendo en su espíritu
humano y en la carne. Entonces ahí no va a haber ninguna respuesta y ninguna solución. Las respuestas y las victorias las tenemos cuando hacemos y nos volvemos obedientes a la voz y escuchamos y agudizamos nuestro corazón y nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Dice en el versículo 8, Él es el que enseña el camino a los pecadores. Todos somos pecadores. Lo que pasa es que muchos ya el Espíritu Santo nos ha ayudado a no practicar el pecado. Y a eso es a lo que debemos nosotros apuntarle. Reconocer cuál es la debilidad. Decía, David conocía su debilidad y su debilidad es ¿qué? Que era pecador. Nosotras debilidad es que somos pecadores, pero que somos creyentes regenerados por Cristo, por la muerte de Cristo, donde ya no somos esclavos de pecado y no practicamos el pecado. ¿Pero por qué? Porque escucho la voz del Espíritu Santo, porque sé que lo que Cristo quiere para mi vida es una vida santa, honesta, genuina, en santidad. Entonces pido su guianza, pido su protección y le pido perdón. Él enseñará el camino que debe escoger. Y nos apresuramos a tomar decisiones que no debemos escoger. Si el salmista sabía, y muchas veces se equivocó, porque obviamente coger a la mujer de su comandante, de su guerrero, no era un camino que debía escoger. Obviamente él entendía que era no escoger el camino y la senda que era de la verdad y de la misericordia de Dios. Y nosotros, muchos de nosotros hemos llegado a ese nivel, de ese punto donde hemos escogido caminos equivocados. Desde pequeños, porque primero nunca nos inculcaron un temor hacia Dios correcto, ¿sí? Entonces, desde antes, y por eso el salmista David lo dice, que perdonara sus pecados desde su juventud. ¿Mm? Entonces, aprender a escoger el camino correcto que el Señor me está enseñando siempre nos va a guiar a ese camino que siempre nos va a hacer, como lo dice en su palabra, que es un camino que va a ser bueno, agradable y perfecto, y que todo lo que suceda en ese camino nos va a ayudar para bien. Pero queremos todo, como a veces le decimos a los niños, es que usted quiere que yo coma por usted y solamente pum, se lo ponga a la boca y usted lo baje como hacen los pollitos, los polluelos, que le ponen el gusanito así en la boca a los recién nacidos para que bajen solamente la comida. Y a veces queremos que la vida espiritual, que la vida con Cristo sea así, que no nos cueste nada. Entonces, aprender a dejar que el Señor me enseñe a escoger el camino. Enseñes nosotros, dejar de hacer lo que yo conozco y sé en mi humanidad y dejar que lo que Cristo me quiere enseñar entre a gobernar mi corazón. Y así nos vamos formando un corazón conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ay, se pegaron las hojas. Cuarto, muestra humildad ante la necesidad de pedir perdón por sus pecados. En el versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud, lo dice ahí, volvámoslo a leer, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. De los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Y el Señor yo le decía, no me acuerdo cuál fue, de la muchacha le decía, es que porque yo le permito al enemigo traerme a memoria cosas del pasado que el Señor ya me perdonó. Eso es perder la fe en la gracia del perdón y de la salvación de Cristo en mi vida. Porque si Él ya me perdonó, y alguien nos enseñaba que el día de ayer, todo lo de ayer ya es pasado para el Señor. O sea que lo de ayer, si yo hoy me levanté y lo primero que hice fue, Señor, perdóname por mis palabras, por mis pensamientos, por mi necedad, por mi rebelión, por mi desobediencia.
lo que pasó ayer él lo borra y él no lo trae a memoria. Él es lo que el Señor nos quiere hacer entender, es que si yo vivo creyendo en la gracia de su perdón, no quiere decir que usted comience como un buen pecador, rece y empate, no. Usted se arrepiente, pide perdón, pero hay que mejorar para que yo no tenga que estar cada ratico estarle pidiendo perdón al Señor porque meto las de caminar con situaciones donde he recaído muchas veces. O sea, tiene que llegar uno a un punto y a un nivel donde yo le decía a la pastora esta mañana, Paz, es que su merced no sabe lo incómoda y lo cargada que yo me sentí, unas situaciones, unas circunstancias que ante nuestros ojos humanos son válidas, ¿sí? O sea, es válido, la acción, las palabras son válidas, pero yo le decía, no, Paz, no me siento bien, no es correcto, por más que se hubiese tenido que hacer y decir de esa manera, no me siento bien porque yo ya no me siento bien haciendo eso porque no es de mí ya, o sea, ya no me gusta que salga eso de mí, no me gusta y tuve una lucha una semana y yo le pedía perdón y le tuve una semana pidiéndole perdón al Señor por esa situación y yo decía, Señor, y ayúdame, porque verdaderamente no, es que no quiero y no quiero y no quiero y no quiero. A eso es que usted debe llegar a decirle al Señor, yo no quiero que salgan más estas palabras de mi boca, no quiero que salgan más estas emociones de mi corazón y no quiero, Señor, y no quiero más y ayúdame, y usted se postra, usted le implora y el Señor acude a nuestro llamado y a nuestro auxilio. Él viene con su protección y con su dirección y me va diciendo cómo evito esas situaciones. No es que Él la quita y usted no, Él le va a guiar con el Espíritu Santo cómo no volver a hacerlo. Por eso la importancia de dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Dice, la humildad, pedir perdón y arrepentirnos. Por amor dice en el versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado que es grande, dice aquí David. Él no le resta, no, Señor, es que fue algo así. No, él sabía el pecado que había cometido. No sé aquí cuando menciona mi pecado es grande, a qué pecado se estaba refiriendo o a todos sus pecados. Mi pecado es grande, dice, perdona todos, aquí dice, todos mis pecados. Él lo menciona porque son grandes. Abajo en el versículo 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Entonces vemos a un David que su corazón es un corazón que siempre está inclinado a reconocer que tiene un pecado, que tiene una debilidad, que tiene algo que necesita que la misericordia de Dios le ayude y nos ayude a que cada día más avancemos y no nos dejemos esclavizar por esas debilidades y esos pecados. Se reconoce la condición de ser pecador. Él la reconoce. Debemos de reconocer que somos pecadores, pero que no practicamos el pecado. Recalca la importancia de la confesión, de confesarle al Señor, de pedirle perdón al Señor, de confiar en que Dios ofrece misericordia y salvación. Muestra una fe madura, ya que David reconoce su necesidad de perdón. Reconocer que necesitamos ser perdonados es una madurez, porque nuestros pecados son lo que nos aparta del Señor. Eso es lo que nos va distanciando a nosotros. El Señor no se aparta de nosotros. Ese pecado y esa debilidad de mi alma, de mi cuerpo, es la que me va apartando del Señor y usted empieza a sentir ausente al Señor, pero no, el Señor sigue ahí. Mi pecado es el que me hace sentirme lejos del Señor. Confía en la misericordia, fidelidad de Dios y no en su propia rectitud. O sea, él podría creerse un hombre muy recto, muy justo, porque era un gran rey, porque era un héroe de guerra, la gente lo alababa, lo aludía porque él era un ganador de batallas, conquistador de pueblos, de naciones, pero él no se fiaba en su propia rectitud, de pronto en algunas ocasiones, pero ¿qué tenía David? Entonces iba y se arrepentía y pedía perdón. Quinto, que muestra que David tenía una relación íntima con Dios y deseo de vivir en santidad. ¿Cuántos aquí podemos examinar nuestro corazón, como lo dice el salmista en uno de sus
salmos, algunos, porque son algunos varios, donde dice, escudriña mi corazón, examina mi corazón, examina las sendas por donde voy, examina las sendas de rectitud, algo así, donde él menciona en uno de los salmos. Dice en el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí muestra el salmista en el versículo 14 que a los que tenemos intimidad con el Señor, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aquí muestra, y el Espíritu Santo me decía, no es la intimidad que yo tengo con el Señor, es la que el Señor tiene conmigo. Porque yo muchas veces lo entendí, era la intimidad que yo tenía con Él. Y mientras lo iba leyendo, no, aquí lo que dice es que la intimidad que el Señor tiene conmigo. ¿Sí mira? Volvámoslo a leer y todo lo vamos a leer para que lo podamos entender y que el Espíritu Santo nos revele. Dice, la comunión íntima de Jehová es, ese se refiere a que es su intimidad conmigo, con los que le temen, o sea, condiciona, que son a los que le tememos al Señor, y a ellos hará conocer su pacto, a ellos hará conocer su pacto, o sea, que a todos no les hace conocer su pacto, y no a todos, y no con todos él tiene esa intimidad, porque si ese corazón no le teme, ¿cómo va a venir el Señor a tener intimidad con alguien que no le tiene temor? Ese temor de contristar al Espíritu de Dios, ese temor de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Ese es el temor al Señor. Claro, cuando yo lo entendía, yo, y Dios mío, o sea, ¿cuánta verdad hay en este salmo donde no entendemos o no habíamos entendido? Y esta frase donde dice que el Señor es el que tiene la intimidad conmigo, a la medida de que yo tema contristar, tema hacer lo malo delante de Él y quiera andar en santidad. Y esto me lleva a qué y me direcciona a qué, a andar en santidad, porque yo anhelo que Él tenga intimidad conmigo, que yo sea esa persona que cuando yo vaya a su presencia, Él anhele tener ese tiempo de estar escuchándome, de escuchar mi petición, de direccionar mi vida y de proteger mi vida, mi familia, mi trabajo, mi. Y dice, y ellos ahí conocerán el pacto, y sabemos que el pacto para nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Dice en el versículo 21, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Entonces, ¿qué hay condición? Debemos de esperar en el Señor. Pero ¿cómo? En integridad y rectitud guardar nuestro camino. Entonces, un corazón conforme al corazón del Señor es un corazón que le gusta andar en la integridad y en la rectitud. Entonces, yo debo de exponerle al Señor totalmente mi corazón, desnudar mi ser delante de Él y decirle, Señor, así estoy, así soy, y desde su voluntad decidir, dejar que la soberanía del Señor Jesucristo transforme, cambie, salve y, como lo dice aquí, redima su vida. Y dice, y a lo que finaliza, entonces yo puse aquí, oh Dios, rescata, esta es en versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 22, y dice, oh Dios, rescata a Israel, aquí le puse, rescata a Magdali de todos sus problemas. Entonces personalicen ese versículo y los que están escribiendo, escríbanlo. Oh Dios, rescata a Yorleni, a Crismar, a Estela, a Vilma, a Nadli, a Milena, de todos sus problemas. Cuando yo personalizo estos salmos y los entrono en mi corazón, empiezo a entender el corazón de David, y ahí mismo empiezo a entender cómo debe ser mi corazón conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de aquí, si nos analizamos y esta noche le decimos, Señor, escudriña mi corazón y mira y examina mis sendas? Si entro y le digo eso al Señor, ¿qué encontraría el Señor? El salmista confía en la bondad y misericordia de Dios,
mientras suplica dirección por sus caminos, protección contra sus enemigos y el perdón de los pecados de su juventud, se basa en la confianza que tengo en Dios, que es bueno y justo, y enseña que buscar a Dios en momentos difíciles y vivir con reverencia trae guía, perdón y victoria. Amén. Entonces, vivimos a veces de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, es porque no hemos aprendido a tener un corazón conforme al corazón de Jesucristo. Un corazón que obedece la palabra, un corazón que obedece a Jesucristo, un corazón que se rinde en total y plenitud, en alma, cuerpo y ser. Vea, iglesia, si entendemos y desde que hemos entendido y desde que hemos empezado a aprender de lo que somos como ser, es donde yo más he visto que el Señor estaba mostrando, esto está en su alma, esto está en su carne, esto está en su concupiscencia. ¿Y sabe qué pasa? Dejo de echarle la culpa al diablo. Porque es que no todo es culpa del diablo. La mayoría de las caídas es porque están en mi concupiscencia, están en mi deseo de caer, de pecar, están en mi humanidad, en lo que yo quiero hacer. Eso es lo que está pasando con su iglesia. El Señor clama obediencia, pero mi carne quiere desobedecer. El Señor clama intimidad con Él para que su Espíritu Santo sea avivado en mi espíritu y el Espíritu de Dios pueda controlar todo mi ser y gobernar todo. ¿Qué quiere la carne y el alma? No ser gobernados. ¿Por eso qué? Me da sueño, por eso usted se pone a leer la Biblia y le da sueño, usted va a orar y pasa esto, pasa lo otro, pasan muchas circunstancias donde me decepciono de mí, de las cosas del pastor, de la pastora, del vecino, de la vecina, de mi amiga, de mi hermana en la fe, y me decepciono. ¿Y qué pasa? Empiezo a tener un corazón lleno de cosas que no son agradables al Señor y un corazón que está cargado en contra de mi hermano, de mi mamá, de mi familiar, de mi marido. No es un corazón que esté conforme al corazón del Señor. Y no quiere decir que no lo sintamos. Claro que lo vamos a sentir porque estamos en esta humanidad. Pero ¿cuál es mi acción? ¿Con qué lo voy a contrarrestar? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo le voy a permitir al Espíritu Santo que me cambie eso que está mal en mí? Porque es que no podemos, después de cierta cantidad de años o de llevar 3, 2 años, seguir en las mismas. No podemos, iglesia, tenemos que empezar a renovar los pensamientos y dejar que su palabra nos renueve los pensamientos y cambie las intenciones de mi corazón. Entender que hemos estado estudiando que somos cristianos, podemos llegar a ser cristianos carnales o cristianos espirituales. ¿Y cuál camino yo quiero empezar a escoger? ¿El carnal, el cristiano que solo vive por la carne, por sus pensamientos, por su razonamiento, por su yo? ¿O el cristiano espiritual que vive a través del Espíritu Santo, dejándose guiar y que la voluntad de Dios sea primero, la soberanía de Dios sea primero que todo? Cuando entendemos eso como iglesia, vea, de verdad, vamos a ver cambios en nuestro corazón. Vamos a empezar a ver victorias, como lo dice aquí, cuando el salmista empieza a entender y nos muestra que David tuvo muchas victorias en muchas guerras, y David nos muestra que la vida de un cristiano, de un creyente, es una vida de guerra, donde tenemos que pelear con gigantes, y el gigante más grande que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos ese Goliat más grande. Esta mente es el Goliat más grande. Y que hay pequeñas avispas que nos hablan, que nos susurran, que de pronto nos influencian. Pero esas no pueden pasar más de donde yo no les pueda permitir entrar. Pero si les permito entrar, ahí se acabó todo. Como digo, apague y vámonos. Entonces, aprendamos, iglesia, que lo que el Señor quiere hoy es que aprendamos a tener un corazón conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que no nos dé miedo permitirle a Dios transformar todo nuestro ser, porque lo más bonito es eso, dejar que Él sea el que transforme todo nuestro ser. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor dándole gracias, y que
nos ayude y nos fortalezca mucho a que podamos aprender a vivir en ese mundo espiritual, creyendo que su Espíritu Santo es el que siempre nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a direccionar en esas sendas de misericordia y de verdad, a andar por esos caminos de rectitud y de integridad por el cual el Señor nos quiere ver andar. Fácil no es, pero imposible no lo es. Entonces, Señor, yo quiero orarte por la iglesia, quiero orarte por todos nosotros, por los que se conectaron por Facebook, amado Jesús, que como iglesia, Señor, nos enseñes a que debemos ser una iglesia, que el corazón de tu iglesia sea un corazón conforme al tuyo, Señor. Que no queremos ser una iglesia llena de desobediencia, de rebelión, de rechazo, de división, de contiendas, amado Jesús. Ayúdanos. Sana el corazón de tu iglesia, como te oro estos días, Señor. Sana el corazón de tu iglesia. Y como hacían los apóstoles que estaban unánimes, juntos, orando, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, guíanos a que la iglesia sea una iglesia donde ande en esa unidad en el espíritu. Una iglesia que sea conforme a tu corazón, amado Jesús. Que tú desciendas con tu Espíritu Santo y traigas esa llenura de libertad, esa llenura de que sanes todo lo que hay en nosotros que no te agrada, que limpies esos corazones, que limpie nuestros corazones, escudriña nuestro corazón, escudriña las sendas por las que estamos andando, y si no están en rectitud, enderézalas, alínealas con tus pasos, alíneanos a tus pensamientos, alinea a tu iglesia, Señor, a que andemos en la verdad, en ser sinceros, Señor, en contigo, con nosotros mismos, amado Jesús. Que no nos engañemos, que no nos queramos ignorar la debilidad que tenemos por no querer de pronto exponer nuestro corazón delante de ti, amado Jesús. Ayuda a que tu iglesia sea sanada, Señor amado. Sana a tu iglesia, sana los corazones de los miembros de tu iglesia, sánanos y trae libertad de pecado, libertad de las cadenas, donde la esclavitud del pecado gobierna, donde quiere el enemigo sacar a los de esta congregación a través del pecado, poniéndoles grilletes en sus pies a través de todo lo que les ofrece este mundo para apartarlos y sacarlos de tus caminos, amado Jesús, para robarles a Cristo de su corazón, para impedir que la voluntad y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo gobierne el corazón y la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, amado Jesús. Pero eso hoy te clamo, amado Jesucristo, que tú bendigas hoy a tu iglesia y que la sanes, que la liberes y que la edifiques y que la levantes conforme a tu corazón, amado Jesús. Y que cada corazón sea un corazón conforme al tuyo, amado Jesús. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tus misericordias y gracias por esas sendas de verdad y de rectitud por las cuales tú nos vas a guiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy.